Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy a cargo de estos programas sobre la historia cultural de Cuba. Hoy vamos a discutir en un par de horas la historia de Cuba en el siglo XIX. Y va a ser meter La Habana en Guanabacoa, porque el siglo XIX es verdaderamente el siglo de Cuba. Es cuando surge claramente el perfil de la cubanidad. Ocurren tantas cosas que, bueno, vamos a ver cómo la ponemos en orden. Pensemos para empezar qué fue el siglo XIX para Europa, ¿no? Porque Cuba en realidad, en Cuba se reflejan las cosas que van ocurriendo en Europa. La semana pasada discutimos el hecho de que en Europa, a fines del siglo XVIII, había surgido el movimiento enciclopedista, que era un movimiento optimista, democrático, lo que se le llamó la edad de la razón. Y que eso tuvo un impacto increíble, porque ellos creían en la democracia, que es un movimiento completamente optimista, y creían en Dios de una manera como panteísta, que era la naturaleza entera, en vez de un Dios personal como es el Dios cristiano. Tenían una diferente manera de ver, de su cosmovisión y de ver el rol del ser humano, ¿verdad? Ellos tuvieron un gran impacto en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, en las dos revoluciones democráticas. Y me gusta hacer hincapié de que la democracia, en realidad yo la veo como una orquídea, es una planta muy delicada, muy fina, que no se da en cualquier lugar. En la historia de la humanidad se practicó la democracia una vez en Atenas, 300 años antes de Cristo, y duró alrededor de 100 años. Y la democracia ahora se ha estado practicando en varios países de la Europa occidental, con los Estados Unidos en la vanguardia junto con Francia y después muchos otros países que están practicando la democracia. No fue fácil implantar el sistema democrático, porque una cosa son los ideales y la democracia es una ideología. Cuando tú crees que los seres humanos tienen derechos humanos, bueno, tú creerás eso es una creencia tuya, pero no es una realidad. No hay nada en el DNA humano que diga que tú tienes derecho a la libertad ni nada de eso. Tú tienes derecho a la libertad en ciertas sociedades que te dan esos derechos. Bueno, pues entonces vemos que el siglo XIX es un siglo donde tanto en los Estados Unidos como en Francia y hasta cierto punto en Inglaterra se están tomando medidas para llevar a cabo un esfuerzo de tener un sistema más o menos democrático. El sistema democrático en este país se ha caracterizado siempre por integrar más y más, ¿verdad? Pero está basado básicamente en la creencia en los derechos humanos como naturales, como uno nace con esos derechos naturales. Primero se le dio el voto a los hombres que tenían propiedad de cierta edad, después a todos los hombres cuando llegaban a la mayoría de edad, más tarde a los hombres negros, ¿verdad? Y mucho más tarde a las mujeres. Pero ha sido un sistema que ha ido integrando cada día más, ¿verdad? Es un sistema que en estos momentos está en tremendo crisis porque los derechos individuales a veces afectan a los derechos colectivos, pero bueno, eso es para otro momento. Pero eso va a ser una de las características del siglo XIX. Es un siglo también de imperialismo. Está funcionando a toda marcha la revolución industrial en Inglaterra, sobre todo, que fue donde se desarrolló, y vemos la expansión de Inglaterra prácticamente por el mundo entero. Los Estados Unidos también se expande, crece de 13 colonias en el noreste de los Estados Unidos y abarca prácticamente a todo este subcontinente. Así que hay una revolución no solamente industrial, sino en transporte. Se desarrolla la máquina de vapor, se desarrolla el ferrocarril, todo eso hace que se acortan las distancias, vamos más hacia una sociedad global. Esas son en general características. Sale, por ejemplo, Charles Darwin con las ideas del evolucionismo, que también tuvo mucho que ver con la manera que tiene el ser humano de verse a sí mismo y con la cosmovisión que tiene el ser humano de su relación entre él y Dios. O sea, que el siglo XIX es un siglo bastante secular. En vez de ser un siglo místico, religioso, muchas dogmas completamente seculares surgen.
Surgen, por ejemplo, las ideas que van a dar lugar a la psicología. Más tarde Freud en el siglo XX con la, ¿cómo se llama?, con la psiquiatría, la idea de la psique más que del alma. Todo esto está cambiando y Cuba está en el medio de eso. Cuba, que era una colonia completamente atrasada en el siglo XVIII, con la caída de Haití, se convierte en una codiciada joya de la corona española, porque se convierte en la azucarera del mundo, para empezar. Por la Revolución Francesa, yo le dije a usted, una consecuencia fue que la Revolución Francesa trajo como consecuencia la invasión de España por Napoleón, y por lo tanto se debilitaron las ataduras entre España como metrópoli y toda la Iberoamérica, que eran sus colonias. El resultado fue que en Iberoamérica se fundaron juntas de información que eran fieles al rey, a pesar de que el rey estaba, ¿cómo se llama?, preso por Napoleón. Pero cuando Napoleón finalmente derrotado, pues esa junta de información no estuvieron muy conformes con volver a un sistema de absolutismo real. Y por lo tanto se sublevaron, y en menos de 15 años prácticamente toda Iberoamérica se libera de España, excepto Cuba y Puerto Rico. Bueno, todo esto está teniendo lugar y Cuba y Puerto Rico se quedan del lado de España. Ahora, ¿qué es lo que era el sistema español? El sistema español estaba obsoleto, para empezar, en todos los sentidos, políticamente hablando. El Estado-Iglesia, porque la Iglesia era prácticamente la mano derecha del Estado español. La monarquía borbona, que era la que regía a España, era una monarquía con ideas de gobierno absoluto, no era una monarquía que se prestara a hacer el compromiso de ir poco a poco, dándole derecho a los ciudadanos, creando un sistema de derecho de monarquía constitucional, como tuvo lugar, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? Monarquía absoluta, derecho divino, Dios los había escogido a ellos, la Iglesia los respaldaba en todos, ¿verdad? Y no tenían monarcas sumamente, muy poco inteligentes y tercos, y de una intransigencia. El siglo XIX español es de una intransigencia increíble. No solamente la vamos a sufrir nosotros los que vivimos en las islas, en la colonia, ¿no? En el siglo XIX español es una negación de ser parte del mundo europeo, ¿verdad? Intransigencia, intolerancia, absolutismo, etcétera. Y van a haber una convulsión detrás de la otra. Y Cuba va a ser parte de todo eso. Así que tenemos una situación donde Cuba permanece dentro de la órbita de España, pero hay un problema. España no está preparada económicamente a ser la metrópolis económica de Cuba. Cuba de un día para otro se ha vuelto en la azucarera del mundo, sustituyendo a Haití, en menos de 20 años. Y España no tiene la subestructura como para purificar el azúcar, para preparar el azúcar, para no solamente eso, sino para distribuirlo por Europa. Y Cuba está teniendo más y más relaciones con los norteamericanos. Y estas relaciones les resultan sumamente provechosas, porque los americanos van comprando el azúcar y los cubanos están comprándole a los norteamericanos trigo mucho más barato que lo que le compraban en España. O sea que no había razones para esta subordinación de Cuba, que era en ese momento tan rica, que no lo había sido hasta entonces, y España. En Cuba nos encontramos que, si vamos a verlo desde el punto de vista económico, vamos, entiendo, más y más en convertirse en una sociedad de monocultivo. Monocultivo quiere decir que dependía de un producto, el azúcar. El tabaco, que había sido muy importante, llega a ser secundario, y el segundo producto importante va a ser el cafeto, que les dije que los franceses que vinieron huyendo de Haití trajeron mucho conocimiento como cómo cultivar el café. Entonces, por lo tanto, hay una clase privilegiada agrícola
que estaba utilizando, sobre todo la clase privilegiada agrícola de La Habana, las últimas maquinarias. Es agrícola, pero es muy modernista. Manda a sus hijos a estudiar fuera, está imbuida de muchos de los principios del siglo XIX, pero tiene un problema. Depende en su industria del trabajo esclavo. Y aunque por su posición y por su educación muchos de ellos son antiesclavistas, al mismo tiempo se sienten que no queda más remedio que tener esclavos. Una situación muy ambigua. Hay otra clase alta, que es la comercial, que va a ser la española. El comercio en Cuba estaba casi todo en manos de españoles. Ustedes saben que en Cuba habían leyes que favorecían a los peninsulares, nombre que se le daba a los españoles nacidos en España. A los hijos de esos españoles nacidos en Cuba, los criollos, esos no tenían los derechos que tenían los peninsulares. O sea, era una discriminación cruenta y francamente innecesaria, porque creaba tensiones entre padre e hijo. Bueno, después de eso en Cuba ya había surgido una clase media muy interesante, pero que ahora se va a nutrir de grandes núcleos de población. Cuba había sido un país donde el crecimiento de población era muy lento, no había ni 200 o 300 mil personas a fines del 18, empiezan a llegar miles de inmigrantes, muchos de ellos esclavos que eran traídos por las necesidades de la industria azucarera, ¿verdad? Los otros muchos españoles sobre todo. ¿Por qué los españoles? Pues yo les decía a ustedes, porque al quedarse España sin colonia, era más fácil un español pensar en desarraigarse e ir a la última colonia que le quedaba a España, donde todavía perduraba el sistema español, que ir, por ejemplo, a Uruguay o a Paraguay, a donde sea. Y Cuba fue escogida en el siglo XIX por muchos españoles del norte de España, de Asturias, de Cataluña, sobre todo de Galicia, etcétera. Así que empieza a llegar un contingente de españoles de distintas partes de España que anteriormente realmente venían de la parte del sur. Vienen también esclavos de todas partes del África. A mediados del siglo empiezan a traer chinos también, trajeron yucatecos, vinieron franceses, y ese proceso que va a tener lugar en el siglo XIX es el proceso que le llama Ortiz transculturación, una mezcla rápida de grupos culturales distintos saliendo con un producto común. El producto común es la cubanía, es la criollez, ¿verdad? El hecho de que llegaran a una base común personas de tan diverso origen. Ese proceso de criollez es interesantísimo, pero tiene lugar en la música, va a tener lugar en la literatura, prácticamente en todo. En el hablar de los cubanos, la forma de comportarse, sobre todo bailar. Bueno, así que el siglo XIX de Cuba se va a caracterizar por una gran crecida de población heterogénea, ¿verdad? Personas de distintos grupos. También es interesante señalar que durante el siglo XX, hasta que llegó el sistema comunista, a Cuba siguieron llegando grandes contingentes de españoles. Esto es interesante. Cuba va a luchar durante 30 años una sangrienta guerra contra el gobierno español y sin embargo los españoles siempre fueron bienvenidos a la isla. Y lo más interesante, la isla de Cuba quizás se distinga por ser la más española de las Américas, con más sentido de ¿cómo se llama?, identidad con las Américas, y eso se debe a que la mayor parte de los ancestros de los cubanos llegaron en el siglo XIX y nosotros lo podemos señalar. Yo sé cuando llegó mi tatarabuelo a Baracoa, cuando llegó mi bisabuelo a Santiago, sé que de dónde eran. En la Iberoamérica, como los lazos se van a cortar prácticamente 80 años antes, pues es más difícil ese tipo de identidad que es muy íntima entre los cubanos y sus abuelos los españoles. También Cuba, que es interesante, es la más, posiblemente la más
africanista de todas las naciones iberoamericanas, reconociendo, como ha reconocido siempre, el gran aporte de los negros a nuestra música, a nuestros bailes, prácticamente a la plástica, en todos los aspectos de Cuba, a nuestra cocina y todo. O sea, que por eso siempre he dicho que la cultura cubana es ecléctica, es sincrética, mezcla cantidad de distintos rasgos culturales de muchas culturas y por lo tanto sumamente rica. Y eso se ve más que nada, por ejemplo, en las comidas nuestras. La cultura cubana también, eso va a ser más bien el aporte del siglo XX, va a tener un gran, ¿cómo se llama?, legado de los norteamericanos. O sea que somos una gente complicada, más españolizante que otros hispanoamericanos, bastante más africanos y también de mucha influencia norteamericana. Es una mezcla. Es una especie de ajiaco transculturativo. Eso va a tener lugar en el siglo XIX. En el siglo XIX siempre va a haber esta cosa incómoda que ha plagado la historia de Cuba. La preocupación de que Cuba se convierta en otro Haití. El hecho de que cuando se importaban esclavos, pues la balanza de la población iba pesando más la población africana, y aunque eso era necesario, según los economistas del azúcar, para poder tener una industria azucarera próspera, al mismo tiempo era amenazante para el blanco ver que la población negra iba en incremento y que podía ocurrir una cosa como la que pasó en Haití. Eso siempre fue un problema que tuvieron la gente que se metieron más que nada en resolver eso a través de lo que fue el Partido Reformista y después el autonomista. ¿Okay? Así que desde el punto de vista económico era un país de monocultivo, más que nada, ¿verdad? Desde el punto de vista social, pues teníamos esas tres clases sociales. Desde el punto de vista racial teníamos ese equilibrio y desequilibrio de las razas africanas y de las razas de las distintas provincias españolas. Veamos ahora desde el punto de vista de progreso. En el siglo XIX, gracias más que nada a instituciones que se crearon a fines del XVIII, la Sociedad de Amigos del País, hubo unos avances tremendos. En 1804, un cubano, Tomás Buey, desarrolla y empieza a vacunar a la población habanera. Se crea una casa de beneficencia, se sacan los cementerios de dentro de las ciudades para afuera. Es más, se crea la Academia de San Alejandro para las artes plásticas, la de Santa Cecilia, donde se enseñaba música, la escuela de parteras, ¿verdad? Se van creando instituciones que forman la subestructura de una sociedad cada día más en avance, ¿no? En eso tuvo mucho que ver algo que yo le dije a ustedes, el seminario de San Carlos. Ahí se enseñaba derecho constitucional, derecho mercantil, se enseñaba a Locke, se enseñaba todas estas teorías sobre la democracia y sobre todo sobre el libre comercio. O sea que esto estaba penetrando en una sociedad que había estado en letargo durante la colonia durante 300 años. Esto empieza unos cambios rápidos. Hay un papel periódico que publica todo tipo de cosas literarias y noticias de todo tipo. Y la Sociedad de Amigos del País saca una revista, la revista Bimestre, se publicaba cada 2 meses, que fuera francamente una revista excelente, donde se empiezan a usar en los artículos cada vez más y más datos. En otras palabras, no se escribía por escribir, no, se escribía para informar. Sumamente interesada en la educación, enormemente interesada también en la inmigración blanca, en la creación de nuevos municipios, ¿okay? O sea, la evolución de la república, ¿no? de la nación, daban siempre datos
estaba basado en datos, no en opiniones, en contrario a las enseñanzas que había habido en Cuba hasta entonces, y va a tener un papel en la historia de Cuba increíble, la revista Bimestre. Uno de sus directores fue Saco, el gran enciclopedista de quienes yo le hablé a ustedes en el programa pasado, un hombre que también manejaba las estadísticas, que escribió dos libros sumamente interesantes, La historia de la esclavitud, ¿verdad? Y el ensayo sobre la vagancia en Cuba. Aunque era un hombre que demuestra ser bastante racista, no era racista, estaba preocupado por el balance de la población blanca y la negra en Cuba y el hecho de que la población negra pues carecía de mucha educación, y estaba preocupado en fomentar la inmigración de blancos, fomentar las nuevas villas, darle a los blancos que venían, sobre todo de las Islas Canarias, que vinieran casados y que vinieran a asentarse, darle facilidades para terrenos y eso para asentarse, ese tipo de gestión era la que tenía. Por lo tanto, en Cuba surgen en el siglo XIX dos maneras de tratar de solucionar los problemas sociales, económicos del pueblo cubano. Va a surgir un movimiento que va a ser el reformista desde principios del siglo y que va a estar mejor representado que por nadie, por Saco. Como les he dicho, que es un pensamiento mesurado, ¿verdad? Más bien lógico, nada exaltado. Estos reformistas trataron inútilmente, ¿verdad?, de que España le diera a la colonia mayores libertades. ¿Qué libertades querían ellos? Bueno, querían la libertad de la trata, que por fin se la dieron, o sea, poder importar cuantos esclavos necesitaran. Querían la libertad de comercio, muy importante, que era poder comerciar no nada más que con 2 o 3 puertos designados de España, sino con todos los puertos de España y con otros países, ¿verdad? Querían aranceles bajos para maquinarias. Lo que querían era el desarrollo rápido de la economía en Cuba, ¿no? Los reformistas pensaban que era mejor la evolución que la revolución. Tenían el temor de que si íbamos a resolver nuestro problema a través de una revolución contra España, los esclavos se manifestaran en contra de los amos que eran blancos y lo que volviera a pasar es lo que pasó en Haití. Y por eso querían una evolución poco a poco. Pero es que estaban lidiando con un sistema muy intransigente. Y a pesar de que Cuba en el siglo XIX, ¿verdad?, se convierte no solamente en la azucarera de Cuba, sino, óyeme, la alcancía de la monarquía. La monarquía había perdido todas las colonias, ¿verdad? Y Cuba, que había necesitado que en los siglos anteriores, que México, que era una colonia muy rica, le pasara un estipendio para poder mantener un gobierno, ahora Cuba tiene suficiente plata como para tener el gobierno insular y además mantener y ayudar a la colonia. Y la colonia a la corona. Y la corona se portó descabezadamente. Después de la conquista de España por Napoleón, el rey de España tuvo que renunciar, Carlos IV. Cuando Napoleón es derrotado en Waterloo, viene a gobernar su hijo Fernando VII, a quien le pusieron el título de deseado. Ustedes saben que los españoles le ponen un apodo a todo el mundo. Y este deseado es lo más indeseable que puede haber pensado nadie. Bruto, terco, sumamente intransigente. Después de prometerle a los españoles que iba a tomar el camino de una monarquía constitucional y aceptar una constitución que los españoles se habían dado en Cádiz en 1812, que entre paréntesis la aprobaron el día de San José, y yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella frase de ¡Viva la Pepa! Bueno, pues ¡Viva la Pepa! Era el nombre que la gente en España le puso a la Constitución liberal de 1812.
Pues Fernando VII prometió caminar por los caminos de la Constitución, después se murió de la risa y nunca le hizo ningún caso. Bueno, hubo una revolución en Cádiz, no quiero envolverme en discusiones sobre eso, y entonces Fernando hizo con el Papa una santa alianza. El Papa quería ayudar a España a recuperar, oye esto, las colonias que habían perdido, todo lo que era Iberoamérica. Aquello fracasó. Pero está dando una idea de lo terco que hay que ser, que en vez de hacer como otros países que cuando pierden las colonias han tratado de crear algún tipo de sistema que le dé ventaja en el comercio y seguir relaciones cordiales, esto fue a sangre y fuego. Fernando VII se portó como lo que era, y después cuando se murió, la corona de España le hereda a su hija Isabel II. El apodo que le pusieron es increíble, se llama la de los tristes destinos. Y la de los tristes destinos tenía todo menos triste. Le gustaban los toreros, le gustaba la cosa de tocar guitarra, era medio salida de... Bueno, se ocupaba de muchas cosas menos de los asuntos del gobierno. Pero bueno, no solamente es fatal para Cuba y para Puerto Rico, para España fueron unos gobernantes terribles. Pero bueno, anyway, esto es lo que está pasando y los reformistas están tratando de, a través de elecciones, ir representando a la colonia en las Cortes de España y allí defender los derechos de la corona. ¿Qué querían? Ellos querían, en primer lugar, que la corona española reconociera la individualidad de ¿cómo se llama?, de las colonias. Señores, las leyes que funcionaban en Castilla y no funcionaban en Cuba, que son unos sistemas ecológicos diferentes, con poblaciones diferentes, cultivos diferentes y necesidades diferentes. Eso es todo. O sea, que ellos querían que el gobernador que mandara España para Cuba, o el capitán general, escuchara a unos consejeros elegidos en elecciones en Cuba, y que ellos también fueran y pudieran ir a las cortes a discutir los problemas de la colonia. O sea, estaban por el camino de lo que después se llamó el autonomismo, el self-government, que el gobierno permaneciera en manos de la corona de España, pero respondiera a las necesidades de la colonia, y que los impuestos y todas las cosas fueran consultadas con los representantes que habían sido elegidos en la colonia. Un largo trecho de camino hacia, ¿cómo se llama?, el autonomismo. Bueno, a nosotros nos represaron los cerebros más grandes que produjo Cuba en la Corte de España. Fueron elegidos y después no se les hizo ningún caso, una y otra vez, llegando, señores, hasta el año 1860, donde se van a elegir delegados para las Cortes, ¿verdad? Y sucede algo, ¿verdad? Se crea la Junta de Información, que fue muy apoyada por un periódico muy liberal que se llamaba El Siglo, y cuando llegó a España no le hicieron ningún caso. Ahí se va prácticamente a extinguir el fuego del, ¿cómo se llama?, el reformismo. Pero antes de proseguir, tengo que hacer una pauta para discutir un movimiento muy corto que fue un movimiento autonomista, que se derivó, anexionista, ¿verdad?, que surgió alrededor de 1848, ¿verdad? Uno de sus representantes fue un cubano llamado, que le decían el lugareño, que de muy buenas intenciones, pero que, asustado por la situación demográfica de Cuba, que cada día había más negros, etcétera, quisieron resolver este problema anexionándose a los Estados Unidos. O sea, Cuba entrar en los Estados Unidos como un estado sureño, como un estado esclavista. Por supuesto, en esa época, que fueron 10 o 15 años antes de la Guerra Civil Americana, muchos de los estados del sur pues veían con buenos ojos que esto pasara. Pero el presidente de los Estados Unidos, a quien él visitó, no le hizo ningún caso. Entonces el anexionismo quedó ahí, pero que resultó
que como el sur perdió la guerra de civil, murió como movimiento en Cuba. Contra el anexionismo había muchas razones. Quizás el que las pudo exponer mejor fue Sacco. José Antonio Sacco destacó en primer lugar que éramos dos pueblos muy diferentes, de cultura muy diferente, y que íbamos a perder nuestra identidad como hispanos, cosa cierta. En segundo lugar, que íbamos a perder nuestra identidad y posiblemente íbamos a pasar a una posición subalterna. De manera que él escribió mucho contra el anexionismo y con muchísima razón, y por eso se le reconoce, ¿no? Él escribió también otro tema, ¿no? Pero una comparación entre el desarrollo en las colonias británicas y las españolas muy interesante, demostrando cómo en las colonias británicas hubo muchas más oportunidades de practicar la democracia a nivel local y por lo tanto estaban mejor preparadas para tener un sistema libertario que lo que estábamos nosotros. Bueno. Para 1851 surge un movimiento separatista. Ya estaba ahí en ciernes. Gente que pensaba que no había nada que negociar con España, ¿no? Mi patria ha tenido muy mala suerte porque hemos tenido gobernantes que no han dado ninguna señal de querer negociar. Llevamos uno ahora, 52 años, no quiere conversar con nadie. Y así fue el sistema español del siglo XIX. No quería transigir, si hubiera podido evitar una guerra terrible, pero nunca quiso transigir. Y entonces se da la figura de Narciso López. Narciso López es un hombre muy interesante, era venezolano. En las guerras que sostuvo Venezuela contra España, él peleó del lado español y después cuando vino a Cuba pues se dio cuenta y fue un líder del movimiento separatista. Desembarcó en Cuba 2 veces. Es más conocida por la cosa positiva de él, una de las cosas muy positivas. Él fue el que llevó a Cuba la bandera nacional. La bandera que conocemos como la bandera de Cuba la llevó a Cárdenas en su segunda expedición, Narciso López. Ahí lo cogieron, lo fusilaron, murió apoteósicamente con esta frase increíble: mi muerte no cambiará los destinos de Cuba, Cuba será libre. Y por eso lo reconocemos a Cárdenas como la ciudad bandera. La bandera la diseñó un poeta y por supuesto una mujer, pero a la mujer no le dan ningún crédito, ¿no? Pero bueno, los regazos azul son azul como el cielo de Cuba, la parte roja triangular como la sangre que se iba a derramar, una cosa muy poética, muy bien traída. Esta bandera nuestra sirvió luego de motivo de inspiración a la bandera puertorriqueña, que tiene un formato muy parecido, igual, pero con los colores invertidos. Las franjas azules son rojas en la puertorriqueña y el triángulo rojo nuestro es azul en el puertorriqueño. Así que eso dio lugar a esas expediciones separatistas, que fueron muy cortas porque aparentemente el populacho no estaba preparado para esto, o el pueblo no estaba preparado para esto, ¿verdad? Hay algo que tengo que discutir ahora porque voy a meterme en el asunto de los movimientos separatistas. En Cuba, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, ¿verdad?, surge esta dogma secular que llamamos democracia. Fíjense que la democracia, el cristianismo es un dogma, ¿verdad?, un tipo de creencia, ¿verdad?, pero es un dogma religioso. La democracia es un dogma, pero es un dogma secular, basado en la idea de que los seres humanos son razonables. Bueno, eso yo siempre bromeo con mis alumnos de que estos franceses cuando salieron con esa idea deben haber estado borrachos, porque mira que yo he conocido gente, pero la mayoría no han sido muy razonables. Pero bueno, son razonables, aunque después se modificó de que el hombre aspiraba a ser razonable, ya eso es otra cosa.
Pero siempre acordémonos que es un dogma, que no es una realidad científica. Nadie nace con derechos naturales. Yo tengo derechos en esta sociedad. Aquí estoy sentada, puedo decir lo que yo quiera, no me va a pasar nada. Si viene un helicóptero, me saca de aquí y me lleva al país donde yo nací y digo 2 o 3 cosas, me cogen preso inmediatamente. No tengo derechos naturales. Son concedidos por una sociedad a sus ciudadanos, ¿verdad? Esperando de que esos ciudadanos respeten la ley y cumplan parte de su compromiso, que es algo que debemos siempre de recordar. La democracia está basada en un contrato social entre el gobierno que protege mis derechos, ¿verdad? Y el ciudadano que disfruta de esos derechos protegidos por el gobierno, pero también tiene que proteger los derechos de los demás, los del gobierno, por supuesto. Bueno, estas ideas entraron en Cuba a través del Seminario San Carlos, de eso no hay duda, pero también a través de unas organizaciones que tienen más de 500 años de antigüedad, que se llama, ¿verdad? Que se llama los Freemasons, los masones. Sobre los masones se ha escrito mucho, se ha dicho que ha sido una conspiración para darse del poder. Habían logias masónicas en Cuba prácticamente en cada pueblo. Los masones que yo conozco se han dedicado generalmente a actividades cívicas y generalmente a actividades patrióticas. Eso de esta conspiración, francamente, no sé, no la veo por ningún lado. Pero en los Estados Unidos, lo que no hay duda es que han sido sumamente importantes. Prácticamente todos los fundadores de esta gran nación, Jefferson, Washington, toda esa gente, Franklin, eran masones. Pero si pasamos a Cuba, Martí, Céspedes, Aguilera, todos eran masones también. De manera que la masonería ha tenido un rol importantísimo en la implantación de los sistemas democráticos. Eso no hay duda. Y por supuesto ha estado en contra del régimen antiguo, de la monarquía absoluta. Se ha ido de tarros a veces en pleito con el Vaticano, la idea ¿cómo se llama?, del derecho divino de los reyes, toda esa cosa, pues la masonería ha estado en contra. Y en Cuba va a prestar un rol tan importante que es imposible entender lo que voy a discutir ahora sin haberle dado su espacio al rol de los masones. En primer lugar, era una sociedad secreta. Se prestaba para que las personas que son miembros, no estaba abierta a todo el mundo, ¿no? O sea, las personas tenían que hacerse miembros y juramentarse, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, una sociedad secreta pues podía ser el lugar más adecuado para una conspiración contra el régimen imperante. Indudablemente ese papel lo jugaron. Pero además era una sociedad secreta donde la membresía, aunque originalmente se suponía que eran albañiles, viene la palabra mason, eran una gente educada, casi todos profesionales o semiprofesionales, y con aspiraciones políticas muy liberales. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de la Primera Guerra de Independencia. Para empezar, Cuba peleó por su independencia durante un proceso de casi 30 y pico de años. En segundo lugar, quiero hacerles ver, antes de discutir brevemente la Guerra de Independencia, que murieron más españoles en la Guerra de Independencia de Cuba que en la Guerra de Independencia de todo el resto de Hispanoamérica. O sea, España fue fiel a una consigna, ¿verdad? Hasta el último hombre y hasta la última peseta, ¿verdad? España defendió a Cuba, o sea, a su poderío sobre Cuba, de una manera completamente, bueno, irreal. No se conformaba con perder a Cuba. En parte porque era la única colonia que ya le quedaba, ella y Puerto Rico.
en parte por orgullo nacional, en parte por bueno, razones del sueño de un imperio que ha decaído y que no volverá jamás. En parte por su riqueza, porque estaba pagando prácticamente por el gobierno de Madrid, ¿verdad? Por las razones que sea, va a ser una guerra cruenta, van a ser dos guerras de independencia. Primero, la guerra de los 10 años, que se le llama también la de Yara, desde 1868 al 78. Después hubo un pequeño conflicto que se llamó la Guerra Chiquita, pero vamos a dejar esa. Y después vino la Guerra de Independencia, 1895 al 98. Murieron una cantidad de cubanos increíbles. España fue cruenta. No estoy diciendo España, francamente, déjenme corregir. El gobierno de España fue terrible. En ningún lugar de Hispanoamérica hubo campos de concentración. En Cuba sí. El almirante Weyler, que era una bestia, cuando empezó la Segunda Guerra de Independencia, mandó a hacer las reconcentraciones de los pobres campesinos en los pueblos orientales. Y murieron de plaga, de hambre, de necesidad, no sé cuántos miles de ellos. Después, cosas tan arbitrarias como estas, señores. En ningún lugar de Hispanoamérica, España utilizó una lotería para escoger 8 víctimas y unas acusaciones completamente falsas. Eso tuvo lugar en Cuba en el año 1871, cuando se fusilaron a 7 estudiantes de medicina que eran inocentes y fueron acusados de haber dañado el sepulcro de un periodista español, de haber rayado, y por eso los mandaron a fusilar. Uno de los que mandaron a fusilar no estaba en La Habana el día que se supone que se rayó el sepulcro. Eso se hizo de una manera cruenta para satisfacer los apetitos de los milicianos de la época, que se llamaban voluntarios de La Habana. O sea que fue una guerra terrible. Sin embargo, y eso es tan interesante, los cubanos nunca sintieron resentimiento contra los españoles. Y cuando por fin vino la República, no hubo un español que volviera para Cuba, ni los que pelearon en la guerra de independencia. Digo, que volvieran para España, se quedaron en Cuba. Eso les da a ustedes una idea de una virtud de los cubanos, que es que no somos xenofóbicos y francamente no hemos sido gente muy dada al odiar ciegamente, a pesar de que tenemos un régimen que no ha hecho más que predicar eso por 50 años, pero mira que lo han predicado, pero anteriormente no, porque los españoles se quedaron en Cuba y nosotros a los españoles, que sabíamos que eran en muchos casos nuestros antepasados, cariñosamente lo que le decíamos era gallego, y bromeábamos sobre ellos, pero nada de desprecio, ni de antagonismo, ni nada de eso. Bueno, con eso dicho, vayamos a la Revolución de Yara. Es interesante que los líderes de la Revolución de Yara son personas, uno de ellos, Carlos Manuel de Céspedes, que se crió en la Universidad de La Habana. Así que hay que mencionar esto porque la Universidad de La Habana, que yo les había dicho a ustedes antes, que había sido creada con un currículum que tenía 400 años de atraso, copiado de la Universidad de Salamanca. Parece que se había fomentado en la Universidad de La Habana las ideas progresistas que van a ser el fundamento ético de la Revolución de Yara, ¿verdad? La Primera Guerra de Independencia. Eso va a ser el individualismo francés. La Revolución de Yara está inspirada en las ideas individualistas francesas, de égalité, liberté and fraternité. Es idealista, sumamente romántica, con una idea muy romántica de la revolución. En Cuba siempre la palabra revolución, hasta ahora, ¿verdad?, siempre fue una cosa de como una efervescencia juvenil de cambiar las cosas para lo mejor. Últimamente se ha usado en los últimos 50 años para una cosa terriblemente reaccionaria, porque lo que son es unos reaccionarios. El cubano se le apreciaba de ser revolucionario.
yo que voy a tomar café en un café cubano, un restaurante cubano casi toda la tarde, y todo el mundo es revolucionario, porque si no se llama reaccionario, ¿verdad? El reaccionario nunca fue muy respetado en Cuba, porque eso era lo que representaban los comerciantes españoles. Amigos del monopolio, ¿me entiendes? Amigos de las restricciones al comercio, de los privilegios. Bueno, así que vamos a decir que estaba imbuido de las ideas francesas. ¿Por qué lo decimos así? Porque veamos que en cuanto se empieza la revolución, 2 años más tarde, se van a reunir en Weimar, en la provincia de Camagüey, para darse una constitución. Y los discursos de todos los participantes van a estar en la línea de los revolucionarios franceses, ¿verdad? La separación del Estado y de la Iglesia. Oye, después de la experiencia con España, no digo yo, completa separación de la Iglesia y del Estado, la división de los poderes. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que eso de la división de los poderes viene de las ideas de Montesquieu, francés, de que si tú separas los poderes, ninguno puede convertirse en un poder tiránico, porque uno chequea al otro. La separación del Estado y de la Iglesia, ¿verdad?, viene de Voltaire, ¿verdad? También un ¿cómo se llama?, francés. Y después las ideas de los derechos humanos pues vienen más que nada de Jean-Jacques Rousseau. Así que siguiendo ese modelo del liberalismo francés, que posiblemente era lo que estaban enseñando ya en la Universidad de La Habana, donde fueron, por lo menos, creo que Quesada también fue, y Céspedes. Bueno, esta guerra de independencia va a tener lugar durante 10 años, casi todo en las provincias orientales. Oriente, sobre todo Camagüey y las villas, ¿verdad? Va a empezar el 10 de octubre de 1868, ¿verdad?, en Yara, en la parte oriental. El líder va a ser Carlos Manuel de Céspedes, ¿verdad? Entre paréntesis, el verdadero gestor fue un santiaguero, Francisco Vicente Aguilera, un señor multimillonario que lo sacrificó todo y murió en la absoluta pobreza, ¿verdad?, en el exilio, y lo dio todo por la libertad de Cuba. Estos son gente que son próceres, que son buenos modelos, y esto no me canso yo de repetirlo. El ser humano es una criatura que tiene una niñez muy larga y una adolescencia más larga todavía, y necesita modelos para emular. Y cuando uno en una sociedad sacrifica estos modelos, que son verdaderos ejemplos de sanidad social, son sustituidos por los boxeadores que le muerden la oreja a alguien, el fulanito de tal que le dio una paliza a la mujer, so forth and so on. Bueno, el que va a empezar con la revolución en Yara va a ser Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes del Castillo. Me siento honrada porque mi abuela era sobrina de él, en 2º grado, pero bueno, anyway. Carlos Manuel lo primero que hace es darle libertad a los esclavos. Miren tú qué calidad humana. Si eso estaba completamente imbuido de las ideas francesas. Los norteamericanos, como Jefferson y Washington y Franklin, que eran también enciclopedistas, pero no llegaron como a darle la libertad a los esclavos, ¿verdad? Eso sí que está imbuido de las ideas francesas de la revolución francesa, que tuvo lugar, ¿verdad? Y más tarde se vieron obligados a la libertad a los haitianos, por aquello de égalité, fraternité, ¿verdad? Y eso es lo que estaban imbuidos los revolucionarios cubanos, unos verdaderos idealistas, románticos idealistas. La revolución empieza con Carlos Manuel y gestor Francisco Vicente Aguilera. Carlos Manuel era un hombre educado, era abogado, muy amigo de los Figueredo. Uno de los Figueredo fue el que le sacó en esa época la bayamesa que había servido, ¿verdad?,
que sirvió de himno nacional, que se convirtió en nuestro himno nacional, Perucho Figueredo. Uno de ellos había sacado otra Bayamesa, que es preciosa, que es una canción de amor. Esta guerra va a tener lugar durante 10 años. Va a terminar en una paz no muy lisonjera, porque no logramos los cubanos nada. Se hizo una constitución muy buena en Guaymaro, la segunda constitución de Cuba. La primera la hizo Elías Hernández, que estaba aliado con Narciso López. ¿Cómo se llama? En Guaymaro. En Guaymaro, esto sí lo tengo que decir porque si no, una mujer, la mujer de un general, creo que se llamaba Mesa, no me acuerdo ahora, pidió que ya que le estaban dando derechos de ciudadanos a los negros y a los chinos que se habían unido a las fuerzas revolucionarias, debían de darles derechos a las mujeres, o sea, darle el derecho de votar. No fue así, no fue así. Eso tuvo que esperar más de 40 años. Es interesante, y esto lo quiero decir por si acaso luego se me olvida, sobre el rol de la mujer cubana en las guerras de independencia. Se han escrito muchísimos artículos, pero sobre todo artículos escritos por corresponsales de guerra norteamericanos durante la Segunda Guerra, la del 95. Cómo la mujer cubana luchó brazo a brazo con el marido, lo protegió, cuidaba de los hospitales, etcétera, etcétera. Esto lo digo pero en broma, pero muy en serio. Va y la próxima vez tenemos que en Cuba tratar a una mujer de presidente, porque los últimos que nos hemos tenido han sido unos machistas que han sido muy poco fructíferos. Esto es en broma. Con esto termino esta clase de hoy, pero piénsenlo. Espero que les haya gustado. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y seguiré disertando sobre las guerras de independencia en Cuba en el próximo programa. Muchas gracias.